El siglo III, entre el crecimiento pacífico y la persecución. La situación de los primeros cristianos en el Imperio Romano era precaria y los funcionarios del gobierno a menudo los miraban con recelo. Sin embargo, las persecuciones reales eran locales y esporádicas antes de mediados del siglo III. Las brutales medidas de los emperadores Decio en el 250 y Valerio en el 258 afectaron a las comunidades cristianas de todo el imperio, pero fueron seguidas por un periodo de crecimiento pacífico. En el año 303, el emperador Diocleciano desató la última persecución romana contra los cristianos antes del reconocimiento oficial del cristianismo por parte de Constantino en el 313. Los lugares de culto. En la segunda mitad del siglo III aparecen los edificios eclesiásticos consagrados. Eusebio de Cesarea habla de la construcción de grandes iglesias. Utiliza el término específico griego ecclesiai sobre los cimientos de edificios más antiguos, que habían quedado pequeños para las reuniones de cristianos cada vez más numerosas. Eusebio también presenta la destrucción de las iglesias como una característica de la persecución de Diocleciano. Estas iglesias preconstantinianas solían estar provistas de objetos preciosos para el culto, como se desprende del informe de una confiscación en la iglesia de Cirta, en el norte de África, fechada el 19 de mayo del año 303. El trasfondo del templo en el culto cristiano primitivo pone en tela de juicio el relato convencional de que la iglesia primitiva se identificaba exclusivamente como un cuerpo de creyentes de carácter escatológico que rechazaba las ideas de espacio sagrado y no veía la necesidad de lugares dedicados específicamente al ritual y al culto. En un estudio reciente, Jen Tsianka sostiene que los cristianos se reunían en lugares sagrados, que eran necesariamente temporales y no permanentes, y que eran constituidos como tales mediante rituales, especialmente la Eucaristía. Basándose en ideas de la antropología social y los estudios rituales, Tsianka propone la concepción de una sacralidad construida ritualmente, que permite un desarrollo orgánico y más lento del espacio sagrado de los primeros cristianos, en lugar de leer un cambio radical en la construcción de San Juan de Letrán en Roma. Esta nueva perspectiva también ilumina la controvertida cuestión de si las referencias cristianas preconstantinianas al altar deben interpretarse metafóricamente o si designan objetos materiales realmente utilizados en el culto. Fenomenológicamente, las mesas de madera para la Eucaristía cristiana primitiva eran muy diferentes de los altares de piedra asociados al sacrificio de animales en el culto pagano. Sin embargo, como muestra Stefan Haidt, la sacralidad de un altar no dependía de su forma o material, sino de su función. En la antigüedad clásica, diversos objetos podían servir de altar para las ofrendas a los dioses, tales como trípodes de metal, pilares de piedra, mesas de madera y enormes altares de piedra. Además, el hecho de que un objeto no fuera fijo sino móvil no lo convertía en profano. En este contexto, una mesa de madera portátil que se llevaba a un lugar de reunión cristiano para la Eucaristía podía considerarse, no obstante, un altar y estar cargado de sacralidad. Los tiempos del culto. En cuanto al día y la hora de la celebración de la Eucaristía, la importancia del primer día de la semana judía es evidente en el cristianismo primitivo. Es el día de la resurrección de Cristo de entre los muertos, Marcos 16:2 y Juan 20:1-19, y es observado de manera especial por la comunidad, 1 Corintios 16:2, Hechos de los Apóstoles 20:7-12. El día del Señor, Apocalipsis 1:10, se identifica probablemente con el primer día de la semana, y en este día se celebra la Eucaristía, Didache 14. La epístola de Bernabé se ha fechado comúnmente en los años 130-135, pero recientemente los estudiosos se han inclinado por una fecha más temprana, en torno a los años 96-98.
En esta carta, que algunas iglesias aceptaron como parte de las escrituras canónicas, se instruye a los cristianos a celebrar no el sábado, sino el primer día de la semana, que es aclamado como el octavo día, el comienzo de otro mundo. Este octavo día está marcado por una nueva creación, porque es el día de la resurrección de Jesús. A mediados del siglo II, Justino Mártir también explica el significado especial del Día del Sol para la celebración de la Eucaristía, por referencia al comienzo de la creación de Dios y a la resurrección de Cristo. Dado que el día judío comienza con la puesta de sol, la celebración semanal de la Eucaristía podría haber tenido lugar inicialmente el sábado por la tarde, después del final del sábado, como sostienen cada vez más los estudiosos. Sin embargo, a principios del siglo III, Tertuliano afirma que el sacramento de la Eucaristía o el sacrificio en el altar de Dios se celebra por la mañana, presumiblemente el domingo. Tertuliano distingue claramente la Eucaristía de la Cena de Dios o banquete del Señor, que se celebra al atardecer. Y también atestigua la exigencia de ayunar antes de recibir la Eucaristía, como hace la tradición apostólica, lo cual apunta a una celebración matutina. A mediados del siglo III, Cipriano de Cartago confirma que la Eucaristía, que él denomina Dominicum, literalmente, lo que pertenece al Señor, está separada de la cena y se celebra por la mañana en conmemoración de la resurrección del Señor. Hacia Oriente. En la mayoría de las tradiciones religiosas, la posición que se adopta en la oración y la disposición de los lugares sagrados está determinada por una dirección sagrada. A partir del siglo II, los cristianos tenían por norma rezar mirando hacia el este. La Didascalia Apostolorum, un ordenamiento de la Iglesia siríaca del siglo IV, basado en un texto original griego, que se cree que data de principios del siglo III, establece que la asamblea litúrgica, tanto el clero como los laicos, deben ponerse de pie y girar hacia el este en el momento de la oración. El versículo del Salmo aducido para justificar esta regla, que dice: Dad gloria a Dios, que cabalga sobre el cielo de los cielos hacia el este. Salmo 67, 34. Se entiende como una profecía de la ascensión del Señor. Cristo ascendió hacia el este, el lugar del paraíso, Génesis 2:8, desde donde se espera su segunda venida. Una amplia corriente de fuentes litúrgicas, a partir del siglo IV, confirma la práctica de mirar hacia el este. La elevación de los corazones, que introducía la plegaria eucarística, Sursum corda habemus ad Dominum, iba acompañada de gestos de oración de toda la asamblea: ponerse de pie, levantar los brazos, mirar hacia arriba y volverse hacia el este. La Eucaristía como sacrificio. Las obras de autores cristianos de distintas regiones de finales del siglo II y principios del III, como Ireneo de Lyon, nacido en Asia Menor, Clemente y Orígenes de Alejandría, Tertuliano y Cipriano de Cartago, ofrecen ricos aportes para una teología de la Eucaristía. Sus variadas líneas de pensamiento convergen en una clara comprensión de su carácter sacrificial y en un sentido realista de la presencia de Cristo en las ofrendas consagradas y de los efectos salvíficos que otorgan a quienes las reciben con fe. También dan testimonio de la gran reverencia que los cristianos tenían por el cuerpo y la sangre de Cristo. De especial interés es la muy influyente Carta 63 de Cipriano, en la que polemiza con los grupos que utilizan agua en lugar de vino para la Eucaristía, una práctica que se conoce por los Hechos de Tomás, de origen siríaco, y otros apócrifos del Nuevo Testamento. El autor elabora allí una teología de la Eucaristía como ofrenda de un sacrificio incruento en recuerdo de la pasión de Cristo. En el sacrificio de la Iglesia, Cristo, el sumo sacerdote de la nueva alianza, se ofrece a sí mismo, y el sacerdote ordenado actúa en la persona de Cristo, imitando lo que hizo en la última cena. Cipriano comenta la connotación sacrificial del vino en las profecías del Antiguo Testamento
y argumenta que su uso es inseparable del memorial litúrgico de la pasión de Cristo. Además, rechazar su uso en la Eucaristía no es fiel a la tradición de la Última Cena. Para subrayar su argumento, Cipriano cita las palabras de la institución de Mateo 26 y de 1 Corintios 11.